Bueno, Marcos Antonio ha presentado la biografía de Monseñor Román, seguramente mejor de lo que yo lo voy a hacer. En fin, queridos amigos, voy a comenzar leyendo un par de citas cortas y después voy a empezar a hacer lo mismo que hizo Marcos Antonio, a leer lo que traje escrito, porque es posible que si me pongo a hablar, pues la emoción en este caso me traicione, y seguramente sería así. Sobre Monseñor Román, alguien dijo en una oportunidad, él elevó tan alto la forma de ministerio de un obispo que la mayoría de nosotros no lo puede alcanzar. Eso lo dijo Monseñor Robert Lynch, el obispo de Saint Petersburg. Un sacerdote amigo dijo, Monseñor es único, no era imitable, pero sí era una inspiración que no podías tratar de imitar porque te podías quemar. Él era genuino, yo no. Yo copiaba, pero él florecía porque trabajar era su forma de florecer. Es un testimonio del padre Carlos Rosas. Y ahora les voy a presentar la biografía de Monseñor Agustín Román, el obispo auxiliar de Miami que levantó la Ermita de la Caridad, casa de la Virgen Reina, madre y patrona de la isla de Cuba, un gran pastor de almas que fue también un padre y un amigo para mí. Su título es Monseñor Agustín Román, guía espiritual de los cubanos, porque eso fue él para los cubanos católicos de Miami, y me atrevo a afirmar que también era una referencia obligada para los que viven fuera de aquí, para muchísimas personas en Cuba y para muchos católicos latinoamericanos, ya que los cubanos y muchas personas que no lo son pueden dar fe de que Monseñor Román fue ejemplo perfecto del hombre de iglesia que vivió intensamente estas palabras de Jesús. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Juan 13, 34. Y con el afán de que esta noticia llegara a todas partes y a todas las gentes, dedicó su vida a los demás y así lo expresó con su lema episcopal. Ay de mí si no evangelizo. Lema que presidió su existencia y al que dedicó toda la vida. Monseñor evangelizaba con todo su ser, con todo su tiempo, en toda oportunidad. Lo hacía desde el púlpito y por radio, por escrito, por televisión, en la prensa, en la calle, en su casa. Evangelizaba cuando bromeaba, cuando daba un consejo. Se multiplicaba para acompañar a todos sus hermanos, por estar al lado y nunca por encima de ellos, por caminar a su lado. El mandato de Jesús lo urgía. Vivía pendiente de los demás. Nunca dejaba de contestar personalmente el teléfono, ni de visitar a un enfermo. Nunca rehuyó a atender a alguien. Y todo esto lo hacía siendo un anciano muy desgastado y enfermo, que tenía los días contados y por eso reservó todo su tiempo para los demás. Enseñando a los demás a amar, enseñaba la caridad. La caridad es amor, y como Jesús nos mandó a amarnos, es por eso la reina de las virtudes y la principal de las virtudes teologales. Esa es la causa principal de la especial conexión que tenía Monseñor con la patrona de Cuba, a la que consagró su episcopado y su vida. No es extraño que un obispo que enseñaba a amar evangelizando y que a esto dedicó la vida, venerara tanto a la Virgen de la Caridad, la querida patrona de Cuba. A la Virgen se le rinde culto de hiperdulía, la veneración especial que se rinde solamente a ella y que tiene un grado superlativo, mayor que la que se debe a los santos, pero menor a la adoración, porque la adoración solo se debe a Dios nuestro Señor. Ese lugar tan especial y tan querido de Miami, que es la Ermita de la Caridad, es el símbolo espiritual y material de la obra de Agustín Román. Espiritual, porque en ella reina Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad del Cobre, nuestra reina y madre, primer símbolo de la patria antes que la bandera, el himno y el escudo nacional, libertadora para los balseros, como lo fue para los esclavos, mambisa entre los mambises, evangelizadora y predicadora y misionera, y sobre todo,
la madre amorosa que enjuga las lágrimas de los desterrados y acoge en su regazo santo a miles de personas que han perecido en el estrecho de la Florida, igual que hace más de 2000 años, la Virgen acogió el cuerpo muerto de su hijo cuando fue bajado de la cruz. Material, porque este templo que ella preside con su nombre es el lugar sagrado donde nos reunimos como pueblo de Dios que peregrina lejos de la patria amada, y vamos a la ermita convocados por la Madre del Cielo para unirnos en la casa común que representa la patria, la Madre y su religión, y por eso es la ermita el lugar de la lágrima y el recuerdo, del suspiro y la añoranza, del dolor y también de la ternura. Es el sitio donde la Madre nos seca las lágrimas. En ella depositamos nuestro dolor de desterrados y desposeídos y elevamos las súplicas al cielo. La ermita de la caridad es también la ermita de la fe y la esperanza que nos alivia la angustia y la pobreza, la pérdida de la patria, de los olores, los sabores, los recuerdos del primer amor, del primer amigo, la primera iglesia, el primer suspiro, la primera sonrisa. El sitio donde nos acogen los sacerdotes, las hijas de la caridad, los miembros de la Archicofradía de la Virgen. Por muchos años, al ir a la ermita, sabíamos que allí estaba Monseñor Román y eso era muy reconfortante. En este libro que les presento hoy, recopilé las crónicas de su vida, tan vasta que el material para escribirlo estaba en todas partes. Gran parte del libro la forman docenas de testimonios de arzobispos y obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, familiares y amigos, católicos y no católicos, colaboraciones escritas por muchos de ustedes y otras que llegaron de lugares disímiles como Cuba, Estados Unidos, Chile y Canadá, y como es natural, mis recuerdos personales. Se utilizaron grabaciones de muchas horas en que conversamos, cuando yo escribía la historia de la Virgen y la historia de la Ermita de la Caridad, un libro de más de 250 páginas que aún no se ha podido imprimir y que confeccioné en gran medida con los testimonios de Monseñor. También se grabaron los recuerdos de su hermana, Iraida Román, desde la niñez hasta más allá de la ordenación sacerdotal. Y revisé cientos de artículos en revistas y periódicos, escritos y publicados durante más de 40 años. El resultado es un texto de 590 páginas con 53 de anexos y 600 notas marginales extraídas de una copiosa bibliografía. Para redactarlo hubo que ordenar e intercalar el contenido de testimonios, colaboraciones, artículos y grabaciones de muchas personas y libros que sirvieron de telón de fondo. El resultado es una obra colectiva de mucha gente, no tanto mía como de la gente, incluyendo a Monseñor Bernardino Piñera, el arzobispo de Temuco, en Chile, que acogió a Monseñor 4 años como maestro y misionero entre los indios mapuches y mapungunes y envió desde Chile varias preciosas colaboraciones para esta obra. Entonces, como yo dije antes, estas páginas son obra de muchos y ecuménica por los aportes de hermanos de otras denominaciones cristianas. Yo solamente coordiné y ensamblé los materiales para hacerlo con los pensamientos, testimonios, opiniones y recuerdos del pueblo de Dios. ¿Quién fue Monseñor Román? Nació el 5 de mayo de 1928, hijo mayor de una familia de campesinos radicados en San Antonio de los Baños. Rosendo Román y Juana María Rodríguez, ambos cubanos y católicos, y sus hijos Nivaldo, Iraida y Agustín, el mayor. Fue bautizado el 27 de mayo, apenas con 3 semanas de nacido, en la parroquia del pueblo, donde hizo la primera comunión, a los 10 años de edad. No le gustaban mucho los juegos, prefería ayudar a su padre en las labores del campo, rezar el rosario o preparar diminutos altares para la Virgen de la Caridad, donde depositaba los centavitos que iba reuniendo de niño. Cuando iba a la escuelita rural, donde cursó la primaria hasta el 6º grado, llevaba a sus hermanitos Nivaldo e Iraida, más pequeños. Al cumplir los 15, comenzó a ir a San Antonio para cursar allí el 7º y 8º grados, y todos los días recorría 60 kilómetros para ir y venir de su casa a la escuela del pueblo. Pero antes se levantaba de madrugada con su padre e iba a ayudarlo en los trabajos del campo. Además, reunía a los muchachos vecinos y se empeñaba en catequizarlos. A esa edad de 15 años ingresó en la Acción Católica y comenzó a sentir las primeras llamadas de la vocación sacerdotal, en la que lo ayudaba el ser hijo de una familia practicante y sentir gran atracción por la Iglesia desde sus más tiernos años.
El párroco de San Antonio, padre Manuel Colmena, fue un modelo para él y de su grupo de acción católica surgieron 4 sacerdotes en aquel pueblo tan pequeñito. A los 18 terminó los estudios y comenzó los bachilleratos en el Instituto de La Habana. Gran sacrificio por los largos viajes diarios en ómnibus, sin dejar de atender la familia, colaborar con su padre y estudiar. Terminó el bachillerato y comenzó como profesor en el Colegio de La Salle en Marianao, La Habana, y participaba en la Acción Católica en San Antonio. Su vocación se hizo más nítida. En 1951, a los 23 años, fue con su amigo Romeo Rivas para visitar al obispo de Matanzas, Monseñor Alberto Martín Villaverde, y explicarle sus sentimientos. Los dos querían entrar en el seminario para ser sacerdotes. El obispo los recibió con cariño y al terminar la conversación les dijo: quiero sacerdotes que no se sienten a esperar, sino que salgan a buscar las almas. Todo parece indicar que nunca olvidó estas palabras. Agustín Román estaba en vías de ser un evangelizador incansable y jamás lo olvidó. Con otros compañeros de la Acción Católica comenzó los estudios en el Seminario San Alberto Magno en Colón, Matanzas, y en 1952 un suceso muy importante le marcó la vida cuando la imagen de la Virgen de la Caridad, misionera y peregrina, visitó a sus hijos recorriendo todo el territorio nacional en el cincuentenario de la República y llegó al pueblo de Colón el 25 de febrero de 1952. Monseñor Román refirió años después que el momento en que la Virgen hizo su entrada en el pueblo fue de emoción indescriptible. Sic. Al terminar de cursar filosofía, el obispo lo envió en 1955 al Seminario de los Padres Canadienses en Canadá, donde iba a recibir una sólida preparación misionera. Culminados sus estudios, viajó a la patria y el avión aterrizó en Cuba a fines de junio del 59. Ya habían pasado muchas cosas. La isla experimentaba profundos cambios con el nuevo gobierno implantado a partir del 1 de enero de ese año, de lo que Román se enteró en Canadá por las emisoras de radio. Pero el día de su llegada solo quería ver a su familia, sumamente emocionado porque su ordenación iba a tener lugar menos de una semana después, el 5 de julio, en la parroquia de San José en Colón, Matanzas, de manos del buen obispo Alberto Martín Villaverde. Aquel momento de emoción infinita fue marcado también por la cruz de Cristo. La familia viajó en ómnibus de San Antonio a Colón para asistir a su ordenación. Regresaban con algunos amigos y a la altura de San José de las Lajas ocurrió un accidente cuando el ómnibus quedó sin control, se precipitó por una pendiente hasta quedar detenido por el tronco de un árbol y se partió por la mitad. La madre, mal herida, se rompió las piernas y estuvo enyesada por 2 años. La hermana Iraida y el padre Román quedaron heridos y golpeados, pero el nuevo sacerdote no se amedrentó por eso. El obispo lo había designado párroco de la iglesia de Coliseo, donde celebró su primera misa el 15 de agosto y atendía además las de San José, Lagunillas, San Juan Bautista, Limonar y la parroquia de Santa Catalina. Colaboraba en la Acción Católica como director espiritual de varios grupos al mismo tiempo. Una monja canadiense que había conocido en el seminario, la hermana Beatriz Turcot, se enteró de la gran tarea que realizaba en un extenso territorio, compró una motocicleta y se la envió a Colón para que le fuera más fácil trasladarse. Un día de lluvia la moto patinó, se rompió y el padre Román perdió todos los dientes delanteros, pasando varios días con grandes dolores y molestias. Otra vez quedaba marcado por la cruz. Los acontecimientos a su alrededor se multiplicaban. Cada día aumentaban las fricciones entre la Iglesia y el Estado, que se inclinaba cada día más y más al socialismo materialista y ateo. El padre Román trabajó mucho en los preparativos del Congreso Católico Nacional en 1959 y para ese momento ya no tenía dudas. El magisterio de los obispos había definido su posición ante el Estado y un gobierno cada día más despótico, y las cartas pastorales de los obispos eran muy claras. La circular colectiva que firmaron los obispos de Cuba el 7 de agosto de 1960 no daba sitio a dudas. Condenamos al comunismo porque es una doctrina esencialmente materialista y atea. Condenamos al comunismo porque es un sistema que niega brutalmente los más fundamentales derechos de las personas, porque establece en todas partes un régimen dictatorial en que un pequeño grupo se impone por el terror policial al resto de los ciudadanos. Y esto es solamente una cita corta. La actitud de Román estaba totalmente definida también
y él no era hombre de callar lo que pensaba. No se había hecho sacerdote para el silencio cómplice, sino para la denuncia profética. Las acciones de Playa Girón y la proclamación del socialismo fueron unánimes con el cierre de los colegios católicos y la intención de destruir la iglesia. Y el 8 de septiembre del 61, en Pedro Betancur, cuando iba a repartir unos sacos de harina para los pobres, la policía política lo detuvo, rompió los sacos, esparció la harina en el piso y lo llevaron preso a las mazmorras del castillo de San Severino, en Matanzas, donde permaneció 3 días de golpes, humillaciones, ofensas y maltratos. De allí lo trasladaron el día 11 a la Ciudad Deportiva, en La Habana, donde permaneció preso con varios miles de cubanos, y el 14 de septiembre lo llevaron al vapor Covadonga, solo con la ropa puesta, sin pasaporte, sin equipaje ni documentos, y entre insultos y empujones le hicieron pedazos la sotana. Fue expulsado de Cuba con 131 sacerdotes, entre los que se contaba el obispo Eduardo Boza Masvidal. Poco después desembarcó en España y era un indocumentado. La iglesia lo ayudó y pudo hacer contacto con los padres de las misiones extranjeras de su seminario de Canadá, que lo ayudaron y encaminaron a la diócesis de Temuco, en Chile, donde permaneció de 1962 a 1966 en una región abrupta y helada de la Patagonia chilena como misionero de los indios araucanos, profesor y director espiritual del Instituto de Humanidades de la diócesis, a cargo de Monseñor Bernardino Piñera, que con más de 95 años dio a este libro la colaboración de su testimonio. Después de 4 años de destacada labor en Temuco, en el 66 llegó a la arquidiócesis de Miami, siempre soñando con un regreso rápido a Cuba. Y fue destinado pronto por el arzobispo para la iglesia de San Juan Bosco, donde comenzó las gestiones para traer su familia a los Estados Unidos. Siempre disponible, el padre Román trabajó después en la catedral. Al mismo tiempo ayudaba en la iglesia de San Quieran y visitaba a los enfermos en el hospital Mercy, hasta que fue designado capellán. Vivía humildemente en un cuartico en la Asunción. Y cuando el arzobispo Coleman Carroll, impresionado por la devoción de los cubanos a la Virgen de la Caridad, decidió levantarle un santuario y convocó al exilio, se formó un comité pro santuario y enseguida se pensó que el padre Agustín Román debía llevar adelante la tarea. Estamos ahora a fines de agosto del año 1967. El arzobispo donó el terreno, en breve se erigió una capillita y se trasladó a ella la imagen de la Virgen de la Caridad que estaba en San Juan Bosco, la misma que llegó de Cuba el 8 de septiembre de 1961, de una manera que pudiéramos calificar de sumamente oportuna y maravillosa. Por la ermita pasaba y pasa a diario gran número de cubanos que sigue aumentando hasta hoy para orar a la Virgen y tributarle su cariñosa devoción. Centavo a centavo, como pedía el padre Román, se fue levantando la ermita de la Caridad. Hoy es el símbolo religioso más visitado en el sur de la Florida por cubanos y feligreses de todo el mundo. Román pasó a dedicarse íntegramente a la ermita en 1973. En el 2003 fue declarado rector emérito de esa entidad. A Román se debe indiscutiblemente el incremento y difusión de la veneración de la Virgen de la Caridad como un símbolo de cubanía e identidad cultural del exilio, así como el fervor que despertó en creyentes de otras nacionalidades en Estados Unidos. La labor de Monseñor Román. Monseñor podía desplegar un trabajo inmenso porque era muy organizado y perseverante. Y lo era porque fue capaz de alcanzar la dimensión más plena del ministerio sacerdotal, que explica en solo 3 palabras la definición proverbial de la compañía de Jesús: amar y servir. Amar y servir igual que lo hizo Cristo. Amar y servir tratando de ser como Él. Los cubanos y muchas personas que no lo son pueden dar fe de que Monseñor Román fue ejemplo perfecto del hombre de iglesia que vivió intensamente la imitación de Cristo. Monseñor era humilde y hablaba de forma muy sencilla, en un lenguaje accesible y comprensible para todos. Un maestro y catequista muy experto para transmitir e inculcar la fe. Era sereno, prudente y amable. Estaba al tanto de todo, todo lo recordaba. Cuando alguien le pedía un consejo para resolver un asunto de gran interés humano, lo guardaba en su memoria siempre y no pocas veces sorprendía a su interlocutor preguntándole al respecto, al cabo de mucho tiempo, cómo marchaban las cosas.
Era pobre, vivía pobremente, era extremadamente humilde e inspiraba tanto respeto que cuando él entraba en alguna parte, la gente se ponía de pie. Monseñor fundó tantas cosas, revistas, periódicos, fundó la Fundación Padre Félix Varela, y cuando llegaba el momento de peregrinar a San Agustín de la Florida, pues muchas veces también acompañaba a la fundación, a los miembros de la fundación a San Agustín. En 1979, Román se convirtió en el primer obispo cubano nombrado obispo en Estados Unidos en 275 años. El primero fue Monseñor Dionisio Recino y Ormachea, en el año de gracia de 1704, que fue ordenado auxiliar de Santiago de Cuba y obispo en funciones en San Agustín de la Florida. El nombramiento fue hecho por el Papa Juan Pablo II, pero junto a su faena de fundación y difusión de la fe en la ermita, Román será especialmente recordado por muchos por su labor mediadora en las revueltas de prisioneros cubanos en las cárceles de Atlanta, Georgia, y Oakdale, Luisiana, en 1986. Los amotinados, emigrados en el éxodo del Mariel, se negaban a ser deportados a Cuba y solo aceptaron la presencia de Román, quien intercedió con éxito ante las autoridades federales. Tras su papel en la solución de aquella crisis que conmovió a los Estados Unidos, la prensa estadounidense lo calificó de héroe y Román le respondió con su serena humildad de siempre: un sacerdote, un obispo, es un servidor, no un héroe. Monseñor Román fue nombrado en el Comité de Obispos de Estados Unidos para los Asuntos Hispanos. Era miembro del Comité de Inmigración y Turismo, director del Movimiento Carismático y vicario episcopal para los hispanohablantes en la Arquidiócesis de Miami. En el 2003, a los 75 años, presentó su renuncia reglamentaria como obispo auxiliar. Fue declarado obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis, pero Román no dejaría de ejercer como pastor y guía espiritual, sin abandonar su dedicación a la ermita, una institución que simboliza su legado en el sur de la Florida. Él dijo: si me dejaran volver a vivir y decidir la vida que quisiera, volvería a escoger lo que he vivido, poco antes de su muerte. Estaba siempre en disposición para atender y buscar soluciones a los acuciantes problemas de la comunidad, desde los asuntos migratorios hasta la atención de los desamparados. Fue un promotor incansable de las relaciones ecuménicas y del grupo de trabajo de guías espirituales en el exilio. La vida le alcanzó para ver en el año 2012 la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba en ocasión de los 400 años de la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre, e incluso escuchar la proclamación como venerable del presbítero independentista Félix Varela 3 días antes de su propia muerte. Tenemos que recordar siempre que enseñando a los demás a amar, enseñaba la caridad. La caridad es el amor, y Jesús nos mandó a amarnos, y por eso es la reina de las virtudes y la principal de ellas. Y la causa también principal de la especial conexión que tenía Monseñor con la patrona de Cuba, a la que consagró toda su vida. Nada debe extrañarnos que un obispo que enseñaba a amar evangelizando y que a esto consagró la vida y dio la vida, venerara tanto a la Virgen, la querida patrona de Cuba. Y Monseñor, como misionero incansable, no perdía un segundo para evangelizar, siempre fiel a su lema episcopal. Evangelizaba, como ya dije antes, por radio, televisión, por escrito, y cuando tenía la oportunidad se iba a cualquier parque en Jayalía, iniciaba el rezo del rosario y reunía a una multitud. Fundó periódicos y revistas. Atendía siempre el teléfono, él mismo. Estaba siempre disponible, tenía tiempo para todo y para todos. El tiempo era algo que él multiplicaba y al mismo tiempo era amable, cortés, pausado, paciente. Dos operaciones a corazón abierto en 1992 y 2002 no impidieron nunca que Monseñor continuara trabajando de forma tal que nadie podía seguirlo. Él era un hombre que vivía para Dios, para la Virgen y para nosotros, porque nos consagró su existencia para mostrarnos el camino del reino. Su muerte nos dejó huérfanos y nos legó el inmenso legado de su existencia. Para mí y para mi esposa, hablar o escribir de Monseñor Román es como hacerlo de un padre. Mi esposa y yo sentíamos hacia él un cariño y un respeto extraordinario, y cuando él murió, nosotros
como tal vez muchas personas, y estoy seguro de que es así, quedamos huérfanos. Así lo sentimos y creo que es un sentimiento de todos los cubanos en el exilio e incluso de muchos en la isla que lo conocieron por la radio o que fueron beneficiados de su obra solidaria en algún momento. El conocer más los detalles de su vida nos hizo admirarlo y quererlo. Estamos convencidos de su santidad y este será nuestro aporte a la hora de indagar sobre su vida. La admiración a Monseñor, el cariño hacia él, la necesidad de perpetuar su recuerdo son las motivaciones de este libro, escrito para que se mantenga viva su memoria, para que nuestro querido amigo Monseñor Román nos siga evangelizando por siempre. Muchas gracias. Un detallito nada más. Este libro fue escrito gracias a la ayuda de muchas personas que me apoyaron de muchas formas. Fue escrito sin ánimo de lucro. A lo largo de todos estos meses ha salido una nota repetidamente en la revista Ideal para todas aquellas personas que colaboraran enviando algún aporte para que este libro se hiciera, y era que pues este libro pues se les enviaría, y así se va a hacer, una vez impreso y editado y lanzado como se acaba de lanzar hoy. Lo que se recaude por la venta de este libro va a ir para una cuenta, se va a abrir una cuenta bancaria, y esta cuenta bancaria será entregada a Monseñor Tomás Wenski para colaborar de alguna manera con este pequeño aporte a los fondos que siempre hacen falta para llevar adelante una canonización cuando llegue ese momento. Muchas gracias. Y bueno, pues si yo sé que muchas personas tienen el libro ya, y si alguien más lo quiere, bueno, pues ahí están, y yo con mucho gusto se los dedico. Quisiera decir algo. Sí, como, claro. Quisiera decir algo, lo siento en mi corazón, de reconocer entre nosotros la presencia de una persona. Si yo dije aquí que conocí a Román desde el año 53 y que mantuve una relación con él constante, aquí hay alguien que lo conoció mucho mejor que yo, que lo ayudó inclusive a venir a los Estados Unidos, que fue un gran colega y trabajador y que recibió una gran influencia de Román, que es mi queridísimo y viejo amigo Eugenio del Busto, que está ahí atrás. Y yo quiero que lo saluden porque ese sí fue un amigo, pero bien, bien cercano a Monseñor Román.